Bien, vamos a hablar entonces de las desigualdades racionales. Vamos a poner el láser. Ok. ¿Cuáles son las desigualdades racionales? Las desigualdades racionales son las que se expresan como una fracción, ¿sí? Como una fracción de la forma P entre Q, teniendo en consideración que Q debe ser diferente de 0, ¿sí? Puesto que si dividimos entre 0 se convierte en una indeterminación, ¿verdad? Y eso no nos lleva a ningún resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se nos presenta una desigualdad de esta forma, como si fuese una división? ¿Sí? Tenemos que ver que tanto el numerador como el denominador pues pueden ser positivos o negativos, y en función de cómo se combinan estos signos, pues es el resultado de la desigualdad. O sea, acuérdense que aplicando la regla de los signos, nada más entre más, o sea, los signos iguales son positivos y son diferentes, el resultado de la división es negativo. Y cuando un número es negativo, implica que es menor que cero, debe ser menor que cero. Entonces nosotros tenemos que considerar esas posibilidades de apariciones de los signos en las diferentes partes de la división. Entonces vamos a verlo con los ejemplos, qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, dice 6 entre y mayor que 2. ¿Sí? Entonces, en este caso vemos que la variable solamente aparece en la parte inferior. Vamos a obtener una desigualdad equivalente que compare la expresión con 0. ¿Sí? Siempre es aconsejable hacer esto, de tal manera que el 2 lo vamos a pasar al otro extremo para que podamos comparar con 0. ¿Por qué comparar con 0? Por lo que les mencionaba yo de que el resultado de la división pues deberá ser, si es mayor que 0, entonces el resultado de la división debe ser positivo. Entonces, teniendo ya todo del lado izquierdo y que ya está comparado con 0, lo que tenemos que hacer es ponerlo todo sobre el mismo denominador. De manera que el común denominador pues va a ser y me va a quedar de esta forma, ¿sí? Haciendo la multiplicación de 6 por 2 y 6 por 1 en este caso, que es el de aquí, me quedaría 6 menos 2y entre y esto, el resultado debe ser mayor que 0, es decir, el resultado de toda esta operación debe ser positivo, ¿sí? Para que suceda que esto sea positivo, hay dos posibilidades, que los dos sean positivos o que los dos sean negativos. Entonces, bueno, debemos determinar qué valores hacen que la fracción sea mayor que 0, ¿sí? Entonces vamos a obtener esos valores de y, los valores de y en que cada uno de estos dos se vuelve 0. Para el numerador, o sea, ya lo vamos a resolver como si fuera una igualdad, ¿sí? Simplemente por despeje. Para el denominador, pues no hay problema porque nos queda directo, que y igual a 0. Y para el numerador, pues vamos despejando y me va a quedar que y es igual a menos 6 entre 2, o sea, y es igual a 3. ¿Sí? Bueno, ahora, atención porque aquí tenemos valores para una igualdad, ¿sí? Pero acuérdense que no estamos buscando la igualdad, sino estamos buscando la desigualdad, ¿ok? Pero estos valores van a ser los que tomaremos como punto de partida para el análisis
del comportamiento de esta fracción. Y entonces nos vamos a auxiliar con una tablita, ¿sí? Estos números que hallamos se les conoce como valores críticos. Entonces lo vamos a poner sobre la recta y vamos a ver que estos valores dividen la recta, en este caso, en 3 intervalos. Digo en este caso porque pueden ser más, ¿sí? O menos. Entonces tenemos 3 intervalos, uno que es desde menos infinito a 0, otro que es de 0 a 3 y otro que es de 3 hasta infinito, ¿sí? Entonces estos intervalos yo los voy a poner en una tablita. Aquí están. De menos infinito a 0, de 0 a 3 y de 3 a infinito. Ahora, vamos a ver cómo se comporta cada uno de mis dos partes, el numerador y el denominador, en ese intervalo, ¿sí? 6 menos 2y, o sea, ¿a qué me refiero con eso de cómo se comporta? Bueno, lo que voy a hacer es que yo voy a elegir un número de este intervalo para sustituir en esta expresión y voy a ver qué signo me da. Entonces, por ejemplo, veo que es de menos infinito a 0, o sea, es cualquier número negativo. Yo puedo tomar, por ejemplo, menos 1, ¿sí? Este menos 1, y al ponerle menos 1 va a ser menos 1 por menos 2, va a ser positivo, va a ser 2 más 6. Entonces, cualquier número negativo por el menos 2 solo es positivo, más 6, y siempre me va a dar positivo, ¿sí? Entonces le pongo aquí que es positivo. Entonces veo que, pues, en este intervalo, el numerador siempre me va a dar positivo. Luego elegimos entre 0 y 3. Puede ser, bueno, el más cómodo siempre es el 1, puedo tomar el 1. Y entonces menos 2 por 1 va a ser negativo. Y entonces 6 menos 2 es positivo, ¿sí? Es 4, entonces es positivo. Quiere decir que en este intervalo el numerador también será positivo. Y entre 3 y el infinito, o sea, ya con números más grandes, puede tomar cualquier, el 4, el 5, el 6, el 10, cualquier número de intervalo, ¿sí? Al multiplicarse, vamos a ver, por ejemplo, si tomamos 4, será menos 2 por 4 es menos 8, 6 menos 2, perdón, 6 menos 8 es menos 2, y entonces eso ya me da un valor negativo. Ya tenemos el análisis entonces del numerador para los 3 intervalos. Ahora vamos a ver qué pasa con el denominador. Con el denominador pues es fácil porque en este caso como es solita la y, pues es nada más es el mismo valor, ¿no? Si es negativo, pues va a ser negativo. Y si es un número positivo, pues va a ser positivo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es operar los signos, ¿sí? El resultado, ¿sí? O sea, el numerador entre el denominador, pero únicamente vamos a operar los signos. O sea, más entre menos, pues me va a dar menos. Más entre más me va a dar más. Y menos entre más me va a dar menos. Lo que quiere decir que de las posibilidades que tenemos de combinación de signos, de acuerdo a su comportamiento, pues la posibilidad de que sea positivo es en el intervalo entre 0 y 3, lo que quiere decir que esta será mi solución. Entonces, para que 6 menos 2y entre y sea mayor que 0, la solución es el intervalo 0, 3. Poniéndolo como desigualdad sería 0 menor que y menor que 3. Y gráficamente, pues ya sabemos que si el signo no está combinado con el igual, lo representamos como un círculo que dejamos vacío, ¿sí? Uniendo ambos con una línea. Entonces esta sería mi gráfica para el resultado de esta desigualdad. Bueno, vamos
Vamos a ver otro ejemplo. Sí. De nuevo, nada más que ahora, bueno, aquí ya me dieron directamente la comparación con el cero, ¿sí? Vamos a proceder de la misma manera, resolviendo cada una de las dos partes, primero el numerador y luego el denominador, igualándolo a cero, ¿sí? Entonces de ahí vamos a obtener los números críticos que me van a servir para el análisis. En el numerador x menos 5, por despeje, pues va a ser x igual a 5, y en el denominador, pues el 1 va a pasar negativo, y por último el 2 pasa a dividir, ¿sí? Aquí recuerden, tenemos que tener, bueno, aquí no, vamos a ver adelante cómo vamos a aplicar esta parte del signo de igual acá, ¿sí? Bueno, entonces tenemos los números críticos. Con los que vamos a hacer nuestro análisis. Ubicamos los valores, ¿sí? Que es menos un medio y 5. Y de nuevo tengo tres intervalos. Esos tres intervalos los colocamos en mi tabla para que yo analice el comportamiento de ambas partes, tanto del numerador como del denominador. Entonces, para el numerador, bueno, si tomamos un número negativo, aquí puede ser hasta un medio porque es el intervalo cerrado. ¿Sí? Y aquí esa es la diferencia porque ahí decía en el signo, ¿verdad? Menor o igual. Entonces, tenemos que considerar que pueda ser igual. Entonces, vamos a ver si puede ser igual. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí menos un medio? Pues que va a ser negativo, va a ser menos 5 medios. Luego, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el otro extremo. Estoy tomando los valores extremos, pero recuerden que podemos tomar cualquier valor del intervalo y el comportamiento va a ser el mismo, ¿verdad? Si yo tomo el extremo, aquí el 5, pues me haría 5 menos 5, me haría 0, no, pues no va a ser ni negativo ni positivo, en este caso no podría ser 2.5, vamos a tomar uno al centro del intervalo, o el 1, por ejemplo, que es un número cómodo, menos 1 menos 5, y me haría menos 6, me sigue dando negativo, ¿sí? Entonces, vemos que desde menos infinito hasta el 2.5, ya vimos que 2.5 abierto sería en este caso, son números negativos, ¿sí? Y de 5 a infinito, tomamos de nuevo otro número. Y si tomo, por ejemplo, el 6, 6 menos 5 me va a dar 1, entonces ya es positivo. Entonces vemos que acá tenemos para los dos primeros intervalos se comporta negativo, para el tercero ya comienza a tomar valores positivos. En el denominador tenemos 2x más 1, tomando un número negativo en este intervalo, vamos a decir el menos 1, me daría menos 2 más 1 es menos 1, o sea que son números negativos para este intervalo, números negativos, ¿sí? Y para el siguiente intervalo, tenemos, podemos tomar incluso el 0, o el 1, y vemos que me va a dar números positivos, ¿sí? Positivos. En el otro,
tenemos de 5 a infinito. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el 6. Sería 12 más 1, positivo. Ok, tener positivo. Entonces ya tenemos para la división, menos entre menos más, menos entre más más entre más me da más. Entonces, como mi ejercicio me pedía mayores, ¿sí? O iguales que 0, mayor que 0, o sea, quiere decir que el resultado de esta división debe ser mayor que 0, debe de ser positivo, ¿sí? Entonces quiere decir que acá tenemos dos intervalos, este de aquí y este de aquí, que son solución a la desigualdad. Cualquiera de estos números de los intervalos serán solución. Entonces tenemos acá que representar un poquito diferente el resultado. Lo vamos a hacer así. Se quede menos infinito a menos un medio, ponemos el corchete, es el primer intervalo. En unión, esto representa la unión. No sé si hayan tenido el tiempo en primer año de ver conjuntos, algo de conjuntos, pero bueno, este es el símbolo de unión. Con el siguiente intervalo, desde 5 hasta infinito. Y entonces estamos indicando que ambos intervalos son solución a, a la desigualdad. Para ponerlo como desigualdad, el conjunto solución, entonces pondríamos x menor que menos un medio o x mayor que 5. Aquí es importante la O, recuerden, ya hemos analizado antes el uso correcto de la O, ¿sí? Porque tenemos que excluir, ¿verdad? De que o es menor que menos un medio o es mayor que 5. La X no puede ser ambas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y mi gráfica, al llevarlo a la gráfica, pues en este caso sería hacia los infinitos, como indican aquí, cada uno hacia la parte del infinito, ¿sí? En el caso anterior se unía hacia el centro porque era donde coincidían las soluciones. En este caso tenemos dos conjuntos que son solución al sistema y tenemos que representar cada uno de ellos, ¿sí?